Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta llenos de fe y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 15. ¿Quieres ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia y de poder? Tener un rostro de ángel como Esteban. ¿Tienes tu Biblia? ¿Tienes tu biblioteca? Oye, cree y obedece la palabra de Dios. Eso es fe. Oír, creer y obedecer. Eso es fe. Llénate de fe. Lleno de fe y conocimiento de toda la palabra de Dios. Porque lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. No hay que ir a una escuela, colegio, universidad, instituto bíblico. No hay que ser licenciado, doctor, magíster en Biblia. No hay mandamiento, no hay ordenanza para eso. Eso es apostasía, apostatar de la fe, abandonar la fe. Eso es anticristo. Se opone a la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. ¿Tienes tu Biblia en tu casa, en tu congregación? ¿Tienes tu biblioteca? Escudriña las Escrituras.
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:5 al 10. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4, del 6 al 16. Lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmos 107, 9 y 10. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23, 29. La palabra de Dios es suficiente. No necesita algo extra, como una escuela, colegio, universidad, licenciados, doctores, magíster en Biblia. Eso es apostasía, apostatar de la fe. Eso es anticristo. Se opone a la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amado hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo.
penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas y maestros han salido por el mundo. Primera de Juan 1:4-1. Jesús, nuestro Señor y Dios, respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere, el que quiera, al que le parezca hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:16. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. San Juan 10:27. Los que son de Dios, las palabras de Dios, oyen. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Porque no es de todos la fe, para ser librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Cuán bueno es el Señor. Saludaos unos a otros con un ósculo santo, un ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jerusalén. Amén. Primera de Pedro 5:14. Primera de Pedro 5:14. Dios los bendiga grandemente.